Hola, bienvenidos a este espacio de análisis. Mi nombre es Santiago Ortega Reyes, estudiante de la Maestría en Ciencias Políticas con mención en Política Pública de la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy voy a hacer un análisis del texto hacia una nueva definición del concepto de política pública del autor Raúl Velázquez Gavilanes. El autor propone realizar este texto en tres partes. Primero realiza una justificación del por qué proponer un nuevo concepto de política pública. A continuación realiza la propuesta del concepto y en tercer lugar realiza un análisis del concepto propuesto. Dentro de la primera parte, sobre la justificación de por qué proponer un nuevo concepto de política pública, el autor, conjuntamente con los estudiantes de la Universidad de Bogotá, encuentran dos tipos de razones por la cual proponer un nuevo concepto de política pública. La primera razón es que, analizando 29 conceptos sobre política pública propuestos a lo largo de la historia, es decir, desde la década del 50, donde a finales de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a buscar soluciones a los graves problemas que quejaban la ciudadanía. Dentro de los tres tipos de falla que tenemos está la primera, de carácter específico, es decir, conceptos que dejan de lado fenómenos que deben ser incorporados dentro de la política pública. El segundo tipo de falla es incompleta, es decir, conceptos que no toman en cuenta ciertos elementos que deben ser incorporados a la política pública. Y el tercer tipo de falla es general, es decir, conceptos muy vagos que dejan de lado y que incorporan temas que no son política pública. Además, pocos autores construyeron sistemáticamente una definición de política pública, por lo que el autor los clasifica en cuatro grupos. Primero, aquellos que ni proponen ni citan definiciones sobre política pública. Segundo, autores que vagamente citan pero no proponen ninguna definición sobre política pública. Tercero, autores que citan pero que no proponen una definición sobre política pública. Y cuarto, autores que citan y proponen vagamente una definición de política pública, ya que no siguen un estudio riguroso sobre cómo abordar una política pública. Como segunda razón que justifica esta investigación, tenemos que es de carácter más pedagógico, es decir, académicos, estudiantes, profesionales y funcionarios públicos pueden alcanzar cuatro objetivos con la nueva definición propuesta. El primero, pueden tener un conocimiento sistemático integrado de lo que es política pública y sus elementos. Segundo, pueden reconocer cosas que no son parte de una política pública. Tercero, pueden contribuir al bienestar de la ciudadanía a través de la formulación de políticas públicas. Y cuarto, más bien estamos hablando de cómo detectar políticas públicas defectuosas. En la segunda parte del texto, el autor hace la propuesta del concepto de definición de política pública y establece que política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos adelantados por la autoridad pública y con la eventual participación de particulares encaminados a solucionar o prevenir situaciones declaradas como problemáticas. Además, la política pública es parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. En la tercera parte, el autor realiza un análisis del concepto propuesto. Para esto lo divide en cuatro elementos. El primero, la política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos. La palabra proceso establece un complejo fenómeno que requiere mantenerse en el tiempo. Los elementos que conforman este proceso pueden ir cambiando y pueden reformularse y lógicamente después pueden evaluarse. Algo que llama la atención aquí es que los acuerdos no se encontraron en los 29 conceptos analizados, siendo fundamentales para la toma de decisiones en políticas públicas. Además, los instrumentos o los medios para conseguir los objetivos planteados en las políticas públicas pueden ser privados, públicos o mixtos. También pueden ser instrumentos neutros o la misma política pública puede ser un instrumento de una política pública superior. Es importante que las personas, los analistas que se dedican a la formulación de políticas públicas, dejen de lado sus ideologías
para que no afecten en el diseño de las políticas públicas. El segundo elemento es que los procesos son adelantados o llevados a cabo por autoridades públicas con participación eventual de particulares. Aquí, con la definición propuesta, las políticas públicas pueden ser llevadas en los distintos niveles de gobierno y si bien es regentada, es llevada a cabo por autoridades públicas, pueden también integrarse las personas particulares a la formulación de políticas públicas. No es un requisito indispensable, pero en la actualidad sabemos que la participación de las personas particulares sin duda fomenta y le da un mayor realce a las políticas públicas. También vale decir que no quita que estas personas, las personas particulares, puedan ser quienes lleven a cabo la implementación de las políticas públicas. El tercer elemento es que la política pública es un proceso encaminado a solucionar o prevenir una situación declarada como problemática. Como vimos en el elemento anterior, las autoridades públicas y los particulares que participan eventualmente se unen de forma voluntaria y más no como un acto reflejo a definir qué problemas serán tratados como públicos, con la finalidad de saber a qué problemas se van a enfocar las políticas públicas que se van a proponer. Es importante recalcar que las ideologías de los actores van a tratar de influenciar en la elaboración de políticas públicas y que luego se van a ver reflejadas en la evaluación. Ocurren casos en la que cuando se hace la evaluación de la política pública, se evidencia que no lograron satisfacer las necesidades ni las soluciones a los problemas planteados y más bien existió un desperdicio de recursos. El cuarto elemento es que la política pública es parte de un ambiente determinado, del cual se nutre y el cual pretende modificar o mantener. La política pública es parte de un ambiente determinado en el cual se interrelaciona y del cual necesita para existir. El ambiente es un elemento esencial y se conforma de diversos elementos que integran el sistema político, como son el ordenamiento jurídico, las organizaciones públicas y las comunidades que van a ser beneficiadas o afectadas. Además, se añade otra lista de elementos que forman parte del ambiente de la política, como son los sistemas sociales, culturales, económicos, sean locales, nacionales e internacionales, así como también los subsistemas que forman otras políticas públicas. Bueno, hasta aquí con el análisis del texto de Velázquez García. Personalmente considero que la propuesta del concepto es integradora desde una perspectiva multidimensional, pues vemos que incluye actores públicos privados, permite solucionar problemas o prevenirlos y sin duda a estas autoridades les da la oportunidad de tomar decisiones, acciones, utilizar acuerdos e instrumentos para conseguir los objetivos planteados en la política pública. Eso es todo, que tengan una buena tarde, muchas gracias.